¿Qué acontecimiento dividió tu vida en un antes y un después? La muerte de mi papá. Tuve que crecer mucho más rápido debido a las peleas judiciales contra mi madre. Ahora no hablo con ella. Así que prácticamente no tengo padres. Siempre animaré a la gente a tener su testamento al día porque la muerte saca lo peor de las personas. Recuerdo que tenía 13 años cuando mi papá murió. Murió de intoxicación por alcohol y antes de su muerte, yo era quien lo cuidaba y hacía las tareas de la casa. Debido a que tenía 12 años en ese momento, pensé que era normal y que realmente no tuve una infancia por eso. Después de su muerte, crecí instantáneamente. De repente, ya no tenía un propósito en mi vida y me deprimí hasta los 17 años. Recién ahora me di cuenta de lo jodido que estaba todo y que mi papá estaba realmente deprimido. Fue difícil aceptar que su muerte no fue culpa mía. También iba a decir la muerte de mi papá. Estaba tan feliz y esperanzado. Después de su muerte, todo se fue a la basura. Mi relación, por lo tanto mi confianza, mis amistades, mi salud mental, todo se vino abajo y he estado tratando de ponerlo todo junto después de 9 años. Cuando la familia revela sus verdaderos colores. Dinero sobre sangre. Evento 1. Casarme. Evento 2. Divorciarme. Conseguir un buen colchón. Estoy seguro de que la mayoría de la gente dirá algo como matrimonio o nacimiento de sus hijos. Para mí, fue que me extirparan el ano. Mudarme a un país diferente para mí. Toda mi vida cambió. Diferente país. Vivir en pareja. Diferente trabajo. Diferente idioma. ¿Lo volvería a hacer? No, probablemente no. ¿Me mudaría de regreso? No. Tenía 15 años cuando mi papá tuvo un derrame cerebral. Ese es el gran antes y después para mí y luego cuando llegaron mis hijos. La muerte de mi padre. Murió repentinamente, y eso puso nuestras vidas patas arriba. No era un niño, tenía 20 años, pero todavía no estaba listo para perder a un padre, y mucho menos sin previo aviso. Además, mi proceso de duelo no fue exactamente saludable al principio, por lo que muchas de las repercusiones de eso todavía están en juego hasta el día de hoy. Sí, fui a terapia, y funcionó de maravilla, pero no puede deshacer las consecuencias de mis acciones cuando el fallecimiento de mi padre fue reciente. Perdí amigos, perdí tiempo en la universidad, perdí mi cuerpo. El divorcio de mi amigo cercano. Estaba cerca de él y su esposa y pensé que su relación era excelente. De alguna manera no vi los muchos problemas que estaban teniendo, a menudo relacionados con el alcohol por parte de ambos. Solo pensé que eran bebedores. De todos modos, un día me llama y me pregunta si puede quedarse en mi casa unos días. Lo que comenzó como un fin de semana se convirtió en que ellos se divorciaron y él se quedó en mi casa durante meses. Pero, sinceramente, fue una maravilla. De mi parte, vivía solo y un grupo de mis amigos se mudaron recientemente, así que pasaba la mayor parte de mis días solo. De repente, mi mejor amigo estaba viviendo conmigo y nos quedábamos hasta tarde bebiendo y hablando. Saliendo los fines de semana o haciendo cosas divertidas con sus hijos cuando los invitaba, soy como su tío. Si bien ciertamente bebí demasiado, fue un buen momento y realmente me desenganchó de donde estaba en mi vida. Eventualmente, una mujer mayor que yo conocía se había divorciado, anunciado en Facebook, y no pude evitar interesarme. Dudé debido a la diferencia de edad y pensé que no había forma de que ella estuviera interesada en mí. Pero mi amigo me animó y dijo que la vida es rara. Ve por lo que quieras. Así que lo hice. Poco sabía que ella estaba muy dentro de mí. Tuvimos una cita y las cosas fueron geniales. Incluso nos besamos en el estacionamiento. Empezamos a salir y los tres solíamos salir los fines de semana y divertirnos mucho. Pero cuando reduje la velocidad con la que bebía, él siguió. Estaba borracho todas las noches y traté de hablar con él sobre eso. Pero estaba demasiado deprimido por su divorcio. Entonces también encontró a alguien. Se volvió incómodo porque mi lugar no era lo suficientemente grande para que 4 personas pasaran la noche regularmente. Eso y su nuevo interés amoroso simplemente no encajaban muy bien con nosotros. Ella era muy conservadora y mi ahora pareja y yo no lo éramos. Mi amigo era un poco apolítico, así que en realidad no se convirtió en un problema. Pero siguió con ella.
Eventualmente, la vida se puso demasiado ocupada para todos nosotros y él terminó mudándose con ella a las pocas semanas de salir y se casó con ella a los pocos meses. Estaba desesperado por volver a tener una esposa. En el lado positivo, mi pareja y yo nos hemos fortalecido durante algunos años y tenemos un lugar juntos. Me pregunto si hubiera sucedido o no si no fuera porque mi amigo se divorció. Nacimiento de mi hija. Tengo problemas para recordar un tiempo anterior a ella. Y ella solo tiene 15 años. No tengo problemas para recordar eventos anteriores a ella. Pero en mi cabeza con viejos recuerdos pienso, a ver, ¿cuántos años tenía cuando eso sucedió? Ser violado. Puede confirmar, significativamente más angustioso que el cáncer. Sí, lo mismo. Han pasado 20 años y todavía me persigue. El niño que fui antes. ¿Y quién he sido desde entonces? Están a kilómetros de distancia. Mamá y papá muriendo de cáncer en 6 meses. Tuvimos que vender la casa de nuestra infancia y mi hermana se casó con un hombre abusivo que solo se quedó el tiempo suficiente para gastar su dinero. Tuve suerte de que mi tía me acogiera hasta que encontré mis pies. Pero fácilmente podría haber terminado sin hogar. Me sucedieron muchas cosas importantes hace unos 20 años. Por lo que ese periodo de tiempo es una gran línea divisoria. Violencia doméstica. Siento que mi visión del mundo y mi percepción total de la realidad nunca serán las mismas. Mis padres divorciándose. Me resulta difícil recordar realmente las cosas antes de que sucedieran. Yo tenía 10 y fue hace 29 años. Rehabilitación. Hace unos 6 años me mudé a unas horas de mi ciudad natal. Dejé de hablar con todas las personas con las que solía asociarme. Cambié mi número de teléfono. Dejé las redes sociales. Es agradable estar sobrio. Pero cuando dejé las drogas descubrí que tenía una depresión grave. Así que ahora me siento en mi apartamento todo el día los días que no trabajo. No tengo amigos ni nadie con quien hablar. Pero al menos no estoy gastando el 100% de mi tiempo y dinero tratando de obtener heroína o metanfetamina. Sobriedad. Me mudé de mi ciudad natal a Los Ángeles para ingresar a la industria del cine. Realmente nunca lo logré en el cine, pero esa decisión de mudarme podría haber sido el primer gran cambio en mi vida que no fue aprobado por mis padres. La jubilación es mi más reciente. La vida convirtiéndose en 7 sábados a la semana es bastante surrealista. Coronavirus. Reciente fallecimiento de mi padre. Nos dejó solos en abril de 2022. Después de eso mi vida ha cambiado mucho. Ahora hay muchas responsabilidades sobre mí. Lo peor es que ahora me siento mucho más sola. No tengo amigos con quienes pasar el rato. Soy un estudiante universitario y las personas con las que solía ser amigo se han distanciado de mí. Puede ser debido a la brecha ya que no fui a la universidad durante más de un mes después del incidente mencionado anteriormente. Resto no sé, tampoco hay un ambiente alegre en casa. Mi hermano habla constantemente de que no quiere vivir más. También se ha vuelto muy agresivo después de esto. Todo esto a veces me causaba mucho estrés y me ponía muy ansiosa. Una noche no pude dormir por la ansiedad. A veces siento que necesito a alguien con quien hablar o pasar el rato. Pero literalmente no hay nadie y no puedo hablar con mamá porque no quiero darle tensión. También nos sentimos más cómodos hablando con gente de nuestra edad. Las muertes de mi hermano mayor y mi madre con 2 años de diferencia. Estaba muy cerca de ambos. Ahora mi vida ha cambiado permanentemente. Solo veo el mundo de manera diferente. Un psicópata que me dejó embarazada a los 15 años. Lo hizo a través de lo que se describe en estos días como sigilosamente. Hubo mucho más horror a continuación. Sin embargo, el bebé resultó ser un joven increíble. Abandono de la universidad. Yo era un joven traumatizado, deprimido y ansioso que no podía ver una vida que no implicara completar una carrera. Y me estaba ahogando. Dejar ir ese futuro fue aterrador. Pero me había estado arrastrando durante años en este punto. El mundo entero se abrió para mí. Después, ha sido un trabajo duro. Pero me encanta. Pérdida de cabello. Nacimiento de mi primer hijo. Primera vez que entendí cómo alguien podía llorar de alegría. La primera vez que lo abracé me di cuenta de que era una mala persona y que no querría que mi hijo me mirara.
Tenía algunos amigos que tenían padres que, pensé, culpaban a sus hijos de ser la causa de todos los males de sus vidas. Juré que moriría antes de dejar que eso sucediera. Así que me di una línea de tiempo para convertirme en una persona a la que él pudiera admirar y la seguí. Mi mejor amiga se suicidó hace 2 años. Mi abuelo asesinó a su esposa cuando yo tenía como 10 años. Entonces, eso. A la edad de 20 años, fui en contra de los deseos de mis padres y abandoné mis estudios de física para obtener una licenciatura en artes escénicas. Mi padre, ingeniero, como todos mis hermanos, no me habló durante 2 años. Recientemente me retiré de una carrera de 45 años como maestro de propiedades. Primero para teatro en vivo, luego para televisión, cine y, finalmente, funciones de gran éxito. Algunas de las personas más creativas del planeta, cuyos nombres son palabras familiares, me han pedido que les ayude a hacer películas en algunos de los entornos más hermosos, desolados y desafiantes que se puedan encontrar. Me encantó casi cada minuto. Ese momento de decisión me transformó de un niño obediente a un adulto independiente y en pleno funcionamiento. Cuanto mayor me hago, más hay, aunque ha pasado un tiempo desde que uno que haya sido positivo. Antes y después del matrimonio es uno grande. Mi esposa y yo nos casamos el día antes de que yo cumpliera 23 años. E inmediatamente me convertí en papá de una hija de 11 años y un niño de 6 años. Fue un cambio tan grande en mi vida. Y uno para el que no estaba completamente preparado. Pero también uno del que nunca me arrepiento. Quiero mucho a esos niños. Y son tanto mis hijos como mis propios hijos biológicos que mi esposa y yo hemos agregado a la familia durante los últimos 25 años. Luego está el antes y después del cáncer. Hace 6 años, a mi esposa no fumadora le diagnosticaron cáncer de pulmón a los 50 años. Ha estado en etapa 4 durante casi 4 años y su médico la llama un milagro por lo bien que le está yendo. Considerando todo, aún así, su cáncer se considera incurable. Y mentiría si dijera que la perspectiva de su muerte no ha sido una sombra que se cierne sobre nuestra existencia diaria durante los últimos años. Finalmente está el antes y después de la muerte de mi hijo mayor. Ese lindo niño de 6 años que se convirtió en mi hijo cuando yo me convertí en su padre creció y se convirtió en un hombre increíblemente encantador. Divertido, creativo, talentoso y de gran corazón con una adicción paralizante al alcohol que lo asesinó una semana antes de cumplir 30 años. Su mamá y yo lo descubrimos en su cama varias horas después de su muerte. Y revivo ese horrible momento en mi cabeza al menos una docena de veces al día a pesar de mis intentos de concentrarme en los momentos felices que pasamos juntos. Es casi como si viera el mundo a través de un filtro gris ahora, el sol todavía brilla pero ya no siento su calor. Sobrevivir a mi intento de suicidio. Hace 2 años cuando me di cuenta de que soy trans y estaba empezando a hacer la transición. Las cosas de antes también tienen mucho más sentido ahora. Pero mi vida era muy diferente entonces. Al contrario de lo que uno podría suponer. Todo era mucho más una lucha antes. La gente no se relacionaba conmigo de la forma en que pensaba que debían hacerlo. De la forma que me resultaba natural. Me malinterpretaron constantemente, sentí que estaba constantemente tratando de volver a explicarme para expresar mi punto de vista y ser realmente escuchado. Fue un gran esfuerzo, y me dejó exhausto, confundido y, a menudo, enojado, y todavía sentía que la gente realmente me escuchaba y entendía lo que quería decir. Como el 5% del tiempo. Ahora, mi vida se siente casi sin esfuerzo en comparación. Sobre el papel, debería ser una vida mucho más difícil por muchas razones. Una pequeña minoría de personas se sienten incómodas con las personas trans y parecen hacer todo lo posible para hacerme la vida más difícil. Me hablan más y mi competencia se cuestiona mucho más. Pero en la práctica, esto es mucho más fácil. Hay mucho que decir sobre estar en paz internamente. La gente me ve como una mujer, probablemente como una mujer trans, dudo que estén confundidos en ese punto. Y hace una gran diferencia en cómo la gente interpreta mis palabras. Me siento escuchado y comprendido inmediatamente. Todas las cosas que pensarías que apestarían realmente apestan. Y casi tan malas como crees. Y muchas de las cosas malas que me preocupaban cuando comenzaba mi transición sucedieron.
Pero lo que mis seres queridos, a quienes les preocupaba que la transición haría mi vida más difícil, tendían a no tener en cuenta es que mi vida era mucho más difícil antes de la transición. Que incluso teniendo en cuenta todas esas negatividades, los aspectos positivos superan con creces a los negativos. Ni siquiera está cerca. Esta es una vida mucho más feliz. La mudanza de mi familia a Houston. Han pasado 5 años, pero cada uno de nosotros siente que es una especie de vida infernal. Lo siento, houstonianos. Me mudé de Texas a Washington hace 10 años. Se siente como otra vida atrás. Mis amigos, las cosas que solía hacer, los lugares a los que solía ir, incluso el clima eran completamente diferentes. E incluso visitándolo ahora, el lugar ha crecido y cambiado. El mundo siguió adelante sin mí mientras estuve fuera. Así que no es como si alguna vez pudiera volver a como era. Como dicen, no puedes irte a casa. Tenía 8 años, tratando de evitar que mi madre ruede contra los cristales rotos de la lámpara con la que se estrelló cuando se desmayó por beber. Tuve que arrodillarme en él para evitar que su enorme y agitado bulto rodara hacia él. Mientras ella agitaba los brazos tratando de golpearme para dejarla rodar sobre su espalda. Estaba demasiado borracha para entender lo que estaba pasando. Y solo yo, arrodillado en el vaso, le impedía destrozarse la espalda. Finalmente, quedó completamente inconsciente y pude arrastrar su cuerpo a un lugar seguro. Fue entonces cuando me di cuenta de que su alcoholismo haría que la mataran. Las cicatrices en mis piernas pueden haber sanado, pero esa terrible noche está marcada en mi cerebro para siempre. 12 años, después de ver a mi padre golpearme casi hasta la muerte, costillas rotas. Tos con sangre de un pulmón perforado. Ella no hizo nada, solo. Tenía una mirada de 1000 yardas. Y pretendía que nunca sucedió. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba solo. 17 años, encontré el cuerpo de mi madre después de su suicidio. Tuve que encargarme de la policía y todo. Mi papá finalmente llegó a casa unos días después de que nadie pudiera comunicarse con él y dijo, bien. Ya no tienes a ella para protegerte y yo no tengo que cuidarte. Así que me quedé sin hogar. La escuela decidió que no era una buena influencia por estar sin hogar y todo eso. Así que mintieron. Dijeron que tenía tendencias suicidas y me internaron en un hospital psiquiátrico. Me liberaron 1 mes y medio después. Principalmente porque no tenía seguro ni forma de pagarles. Me gradué de la escuela secundaria gracias a la madre de un amigo que me alojó en su habitación de invitados. Ahora, estar solo se amplificó un poco. 20 años, me casé. Ya no estaba solo. Entonces, no todo fue malo. 21 años, nació mi hijo. Y tanto él como mi esposa casi mueren porque la vida no es justa. Terminé cargado con una deuda médica durante los próximos 10 años. 46 años, mi esposa falleció después de una larga enfermedad, sarcoidosis. Mi hijo había crecido, y yo estaba solo otra vez. 50 años, me volví a casar. Nuestro matrimonio fue diferente al anterior dinámicamente, lo cual es una larga historia, pero también es un buen matrimonio. Diagnóstico de cáncer de cerebro. Era demasiado joven para entender completamente lo que estaba pasando, pero a medida que crecía me di cuenta de que tenía un 0% de posibilidades de supervivencia 5 años después de mi diagnóstico. Pero aquí estoy, 32 años después, sin recurrencias del cáncer. Tener un derrame cerebral importante justo antes de cumplir 50 años. Conociendo a mi esposa. El nacimiento de mi hijo cuando tenía 26 años. Siento que pasé de niño a hombre de la noche a la mañana. Y, de todas las cosas que he hecho bien en mi vida, ser padre de mis 3 hijos es lo que mejor hice. La muerte de mi esposa. Ser padre soltero nunca es fácil, pero también es gratificante saber que estoy haciendo un buen trabajo, según mis hijos. Mi esposo murió a los 30 años. Todo cambió a partir de ese momento. La muerte de mi esposa a mediados de los 50, cáncer. Tuvimos un matrimonio increíble y esperábamos jubilarnos para 2025. Ahora me jubilaré como viudo soltero. Al menos tengo un buen número de verdaderos amigos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.